Siéntete agradecida de poder estar sentada aquí, dijo mi madre en la cena de Navidad después de entregarle un regalo a cada persona excepto a mí. Mi tío se rió desde el otro lado de la mesa. Alégrate de que aún recordamos tu nombre. 14 personas se rieron. Yo era la número 15. Yo no me estaba riendo. Miré el espacio vacío frente a mí. El único lugar en la mesa sin papel de regalo, sin cinta, sin tarjeta. Y algo hizo clic. No fue rabia, fue algo más silencioso, algo definitivo. Sonreí y dije 3 palabras. Bueno saberlo. 2 semanas después, cada una de esas 14 personas estaba de pie en mi puerta. Algunos llorando, otros gritando, otros suplicando. Porque lo que pasa con ser invisible es que nadie se da cuenta de lo que cargas hasta que lo sueltas. Lo que no sabían era que cada regalo bajo ese árbol, cada factura que mantenía ese techo sobre sus cabezas, cada dólar que hacía posible su cómoda vida, tenía mi nombre. Y estaba a punto de dejar de fingir que no era así. Antes de continuar, si esta historia resuena contigo, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte, pero solo si realmente conectas con lo que estás escuchando. Deja un comentario y cuéntame desde dónde estás viendo y qué hora es donde te encuentras. Me encantaría saberlo. Mi nombre es Eliana. Tengo 27 años. Y esta es la historia de cómo dejé de pagar por una familia que olvidó que yo existía. Ahora, déjenme llevarlos de vuelta a la Nochebuena, la noche en que todo cambió. Llegué al camino de entrada de mi madre a las 6:10. La casa ya resplandecía. Guirnaldas de luces en los canalones, una corona en la puerta principal, velas en cada ventana. Pensarías que era una sesión de fotos para una revista. Nunca adivinarías que cada centavo que mantenía esas luces encendidas salía de mi cuenta corriente. Tomé la fuente del asiento del pasajero. Macarrones con queso horneados desde cero porque mi madre me había enviado un mensaje de texto 3 días antes. No un feliz Navidad. No un qué ganas de verte. Solo, trae macarrones con queso. La bandeja grande. Así que lo hice, como siempre lo hacía. Cuando entré por la puerta principal, 14 miembros de la familia ya estaban dispersos por la sala de estar, primos en el sofá, el tío Rick en el sillón reclinable con una cerveza, la tía Louise rellenando la ponchera, y mi hermana pequeña Megan de pie junto al árbol de Navidad. Con el teléfono en la mano, tomándose una selfie con nuestra madre. Nadie levantó la vista. Me quedé en la entrada sosteniendo una fuente de 9 libras y esperé a que alguien, cualquiera, dijera hola. 3 segundos. 5. 8. Mi madre finalmente miró por encima del hombro de Megan. Llegas tarde. Pon la fuente en la cocina. Sin abrazo. Sin feliz Navidad. Sin gracias por conducir 40 minutos después de un turno de noche de 12 horas. Atravesé la sala. Pasé junto a mi primo Marcus, que no movió las piernas del reposapiés. Pasé junto al tío Rick, que levantó su cerveza pero no levantó la vista. Pasé junto al árbol de Navidad donde un montón de regalos bellamente envueltos se sentaban en una pirámide perfecta debajo. En la cocina, puse la fuente en la encimera y miré a través de la puerta hacia la mesa del comedor. 14 puestos, platos de verdad, servilletas de tela, las copas buenas, y en el extremo, apretada entre la pared y la puerta de la cocina, una silla metálica plegable. No tuve que preguntar para quién era. El sonido del papel de regalo crujiendo bajo el árbol llegó desde la casa. Y recuerdo haber pensado, esto se siente como cada Navidad. Solo que nunca antes me había permitido decirlo en voz alta. La cena fue ruidosa y cálida para todos los demás. Me senté en la silla plegable, que se tambaleaba cada vez que alcanzaba la cesta del pan, y sonreí y pasé platos y rellené el vaso de agua de mi madre 2 veces sin que me lo pidieran, porque eso es lo que hago. Eso es lo que siempre he hecho. Después de que se retiraron los platos, por mí, obviamente, mi madre se levantó y caminó hacia el árbol de Navidad. La sala se emocionó. Este era el momento, la ceremonia anual de regalos de Diana Ingram. Tomó la primera caja. Para mi hermosa Megan. Un suave jadeo de Megan mientras lo abría. AirPods Pro, los más nuevos, $249.
Sabía el precio porque los había visto en el carrito de Amazon de mi madre hacía 3 semanas, en la cuenta que estaba vinculada a mi tarjeta de débito. Para mi hermanito, Rick, una chaqueta acolchada North Face. Rick la sostuvo como un trofeo. $350. Para la prima Sara, te mereces esto, cariño. Una tarjeta de regalo y un juego de velas. Para Louise, mi roca. Una bufanda de cachemira. Para Marcus. Un reloj. Y así continuó. 13 regalos, cada uno entregado con una palabra cálida, un abrazo, una pequeña actuación de generosidad. Conté. 13 cajas abiertas, 13 sonrisas, 13 gracias. Nada frente a mí. Ni una tarjeta, ni un bastón de caramelo, ni siquiera mi nombre. Mi madre se volvió a sentar y alisó su servilleta en su regazo como si el espectáculo hubiera terminado. Oí mi propia voz antes de darme cuenta de que estaba hablando. En voz baja, casi un susurro. Mamá, ¿acaso yo? Ni siquiera giró la cabeza, simplemente me interrumpió a mitad de la frase, con los ojos todavía en la mesa. Siéntete agradecida de poder estar sentada aquí. La sala se quedó en silencio durante exactamente medio segundo. Luego Rick lo llenó. Alégrate de que aún recordamos tu nombre, dijo Rick, reclinándose en su silla con esa sonrisa. La que siempre usaba cuando estaba a punto de conseguir una risa a costa de otra persona. Y la sala le dio exactamente lo que quería. 14 personas. Risas. No del tipo agudo y cruel. Peor, del tipo fácil y cómodo. El tipo que dice, esto es normal. Así ha sido siempre. Es gracioso porque es verdad. Megan bajó la vista a su teléfono. No se rió, pero tampoco dijo nada. Me senté allí en mi silla plegable y sentí algo que solo puedo describir como calor. No en mi cara, no vergüenza. En mi pecho, detrás de mi esternón. Como una llama piloto que llevaba años parpadeando y de repente encontró gas. Mis manos estaban frías. Mi mandíbula estaba apretada. Y por primera vez en 27 años, no me apresuré a reírme con ellos. No dije, oh, basta, o ustedes son terribles, ni ninguno de los pequeños guiones que había memorizado para hacer que todos se sintieran cómodos tratándome como a un mueble. Miré a mi madre. Ya estaba hablando con Louise sobre los planes de Año Nuevo. Miré a Rick. Estaba quitándole la etiqueta a su nueva chaqueta. Miré el espacio vacío frente a mí. El lugar donde debería haber estado un regalo. Y tomé una decisión tan silenciosa que nadie en la sala se dio cuenta de que estaba sucediendo. Tomé mi vaso de agua, di un sorbo y lo dejé. Bueno saberlo. Eso fue todo lo que dije. 3 palabras. Con calma. Casi amistosamente. Nadie reaccionó. Nadie preguntó a qué me refería. ¿Por qué lo harían? Yo era eleyana. No hacía escenas. No me oponía. Yo aparecía. Traía los macarrones con queso. Limpiaba. Y me iba. 2 semanas después, aprenderían lo que bueno saberlo realmente significaba. Me levanté, plegué la silla de metal y la apoyé contra la pared. Nadie se dio cuenta de eso tampoco. Tomé mi abrigo del montón en el sillón y me lo puse. Feliz Navidad a todos. Algunas personas murmuraron algo en respuesta. Un primo saludó con la mano sin mirar. Megan ya le estaba mostrando sus nuevos AirPods a Sara. Pero entonces, desde la esquina de la habitación, oí una vocecita salir del iPad apoyado en la estantería. Mi abuela, Lorraine Armon, 78 años, viendo toda la fiesta desde su habitación en la residencia de ancianos a 30 millas de distancia. Feliz Navidad, cariño, dijo. Su mano saludó a la cámara, un poco temblorosa. Conduce con cuidado. Algo se rompió detrás de mis costillas cuando dijo eso. No porque fuera triste, sino porque era lo único genuino que alguien me había dicho en toda la noche. Gracias, abuela. ¿Te quiero? Salí por la puerta principal y no miré atrás. El viaje a casa duró 40 minutos.
No encendí la radio. No llamé a nadie. Solo conduje a través de la oscuridad, pasando por casas adornadas con luces, pasando por familias riendo en salas de estar que podía ver a través de las ventanas, y traté de nombrar lo que estaba sintiendo. No era tristeza. Ya había estado triste antes. Esto era algo más frío, más claro. Aparqué fuera de mi estudio y me senté en el coche con el motor apagado. En el asiento del pasajero había una tarjeta de Navidad de Nadia, mi compañera de trabajo. No eres demasiado. Ellos simplemente no son suficientes. Feliz Navidad, N. Tomé mi teléfono y abrí mi aplicación bancaria. Revisé el año. Cada transferencia por Zelle, cada solicitud urgente, cada pago del primero de mes. 12 meses. $14.400 enviados a Diane Ingram. Me quedé mirando ese número en el resplandor de mi teléfono. Motor apagado. El aire de diciembre presionando contra las ventanas. $14.400. Y siéntete agradecida de poder estar sentada aquí. No lloré. Por primera vez en mucho tiempo, no lloré. Y eso me asustó más que nada. Para entender por qué me senté en esa silla plegable durante 27 años, necesitas entender quién era yo a los 16. Ese fue el año en que el segundo marido de mi madre se fue. Paul, el padre de Megan, el hombre que mi madre realmente amaba. Hizo 2 maletas un martes por la tarde y condujo hasta la casa de su hermano en Nevada. Y así de simple, todo se desmoronó. El alquiler se atrasó. Luego se atrasó 2 meses. La nevera pasó de llena a medio vacía a vacía. Mi madre dejó de levantarse de la cama antes del mediodía, y Megan, de 12 años, empezó a preguntarme a mí, no a mamá, qué había para cenar. Una tarde, mi madre entró en la cocina mientras yo calentaba sopa de lata y dijo 5 palabras que se convirtieron en todo mi sistema operativo. Eres la mayor. ¿Entiendes? Eso fue todo. Sin reunión familiar, sin conversación, sin preguntar si estaba bien. Solo una transferencia de responsabilidad dejada caer sobre mis hombros como un abrigo mojado. Desde ese día, cociné. Limpié. Recogí a Megan de la escuela. Firmé autorizaciones cuando mi madre se olvidaba. Conseguí un trabajo a tiempo parcial en una tienda de sándwiches en el centro, con 16 años, raspando mayonesa en cubos a las 11 de la noche en días de escuela, y le entregaba mis cheques de pago a mi madre para la compra. Megan no hizo nada de esto. Megan todavía es pequeña. Megan necesita centrarse en la escuela. Yo era 4 años mayor. Aparentemente, eso me convertía en personal. Recuerdo la única vez que traje algo para mí. Había ganado el primer lugar en la feria de ciencias del distrito. Una placa de verdad, no una cinta. La llevé por la puerta principal como si estuviera hecha de oro y la pegué en el refrigerador junto a los dibujos de Megan. A la mañana siguiente, había desaparecido. Mi madre la había quitado para hacer espacio para la lista de invitados a la fiesta de cumpleaños de Megan. Encontré la placa en el cajón de los trastos 2 semanas después, debajo de una pila de menús para llevar. Nunca volví a colgar nada en ese refrigerador. Avancemos 6 años. Tengo 22, recién licenciada como enfermera registrada, trabajando en mi primer trabajo real en el turno de noche en un hospital comunitario. Cansada todo el tiempo, pero orgullosa. Por primera vez en mi vida, tenía un cheque de pago con una coma. El teléfono sonó 3 semanas después de mi primer mes. Cariño, estoy en problemas. La voz de mi madre. La suave. La que usaba cuando necesitaba algo. Llevo 2 meses de retraso en el alquiler. Van a presentar los papeles. No sé qué hacer. $2.400. Eso es lo que necesitaba. Apenas había terminado de pagar el depósito de mi propio apartamento. Pero era mi madre. Y el viejo guión se activó antes de que pudiera siquiera pensarlo. Te lo enviaré esta noche, mamá. Eres una bendición, Eleyana. Te lo devolveré cuando me recupere. Nunca me lo devolvió. Ni ese mes. Ni nunca.
Lo que hizo en su lugar fue encontrar una nueva emergencia cada 30 días. La factura de la luz estaba vencida. Megan necesitaba un portátil para la escuela. El coche de Rick se averió y necesitaba ayuda. Porque Rick vivía con mi madre ahora, aparentemente, y sus problemas eran sus problemas, lo que significaba que sus problemas eran mis problemas. Las solicitudes dejaron de ser solicitudes. Se convirtieron en expectativas. Mi teléfono vibraba el primero de cada mes como una alarma. Y el tono de mi madre pasó de agradecido a administrativo. Envíalo antes del viernes. Lo necesito antes del viernes. Sin por favor. Sin gracias. Solo una fecha límite. Me decía a mí misma que esto era lo que hacía la familia. Me decía que tenía suerte de estar en una posición para ayudar. Me decía muchas cosas a las 3 de la mañana entre las rondas de pacientes mientras el saldo de mi banco bajaba más y mi cuenta de ahorros se mantenía en exactamente cero. Las notificaciones de Celle se convirtieron en un ritmo que dejé de oír, de la misma manera que dejas de oír un reloj que siempre está haciendo tic-tac. Acción de Gracias, el año anterior a la Navidad que lo cambió todo. Mi madre decidió organizar una gran cena, toda la familia, por todo lo alto. Me llamó 2 semanas antes. Necesito 800 para la comida y las decoraciones. Esto es importante, Eliana. La familia no ha estado junta en 2 años. Se lo envié. $800, más de una semana de salario neto. Pensé que al menos sería parte de algo. Que al menos habría un momento en que ella me miraría a través de la mesa, y podría ver algo que se sintiera como reconocimiento. La mesa era hermosa. Pavó, jamón glaseado, 3 tipos de tarta, centros de mesa de verdad con velas y calabacitas. Mi madre se había superado, o eso creían todos. Después de la comida, se levantó, tintineó su copa con un tenedor. Solo quiero decir algo. Su voz se quebró con emoción practicada. Ser madre soltera ha sido lo más difícil que he hecho, pero al mirar esta mesa y a todos ustedes, sé que hice algo bien. Hice todo esto sola y estoy orgullosa de ello. La sala estalló. Aplausos. La tía Louise se secó los ojos. Diane, eres increíble. No sé cómo lo haces. Mi madre se llevó una mano al pecho y articuló, gracias. Me senté al final de la mesa, no en una silla plegable ese año, pero cerca, y sentí cada palabra caer como un ladrillo sobre mi esternón. Hizo todo esto sola. ¿Sola? Miré el pavó, mi dinero, los centros de mesa, mi dinero, la casa en la que estábamos sentados, mi contrato de arrendamiento, mi dinero, mi nombre en la línea de puntos. Y entonces Rick se inclinó sobre la mesa y me dijo, sonriendo, deberías aprender de tu madre, Eliana. Nunca se queja. Tomé mi tenedor, pinché un trozo de tarta y sonreí tan fuerte que me dolió la mandíbula. 6 meses antes de Navidad. Julio, la semana más calurosa del año, y la única vez que intenté decir algo. Llevaba 20 horas despierta, un turno doble. Tenía los pies hinchados. Mi uniforme olía a antiséptico. Y cuando llegué a casa, me senté en el borde de mi cama y abrí mi aplicación bancaria por costumbre. Los números me devolvieron la mirada, y por un momento imprudente, me permití sentir lo que había estado enterrando. Llamé a mi madre. Mamá, necesito hablar contigo sobre el dinero. ¿Qué pasa con él? He estado enviando cada mes durante 3 años, y creo que necesito reducir un poco. Estoy tratando de ahorrar para... Me interrumpió como si hubiera dicho algo profano. ¿Así que vas a dejar que tu madre se quede sin hogar después de todo lo que sacrifiqué? Mamá, no es eso lo que... Fase 2. Las lágrimas. Podía oírlas activarse al otro lado de la línea como si alguien hubiera accionado un interruptor. Dejé mi vida por ustedes, chicas. Puse comida en la mesa cuando su padre se fue y esto es lo que recibo. Lo intenté una vez más. No digo que vaya a parar por completo. Solo. Fase 3. El arma que sabía que yo no podía bloquear. Bien. Su voz se volvió plana. ¿Hielo? Se lo diré a la familia.
Les diré que te niegas a ayudar a tu propia madre. Que vean qué clase de hija eres. Y ahí estaba. La cosa que temía más que una cuenta bancaria vacía. El veredicto de la familia. ¿La etiqueta? ¿Egoísta? ¿Desagradecida? ¿Mala hija? Cerré los ojos. La lucha se me escapó como agua por una grieta. No importa, mamá. Lo enviaré este viernes. Después de la llamada, me senté en el suelo del baño con el grifo abierto para que mi compañera de cuarto no me oyera llorar. Eso fue hace 6 meses. 6 meses de silencio, 6 transferencias más, 6 emergencias más. Y luego llegó la Nochebuena, la silla plegable, el lugar vacío, y 3 palabras que lo cambiarían todo. 26 de diciembre, 6 de la mañana. Sin dormir. Me senté en la pequeña mesa de mi estudio con una taza de café que no bebí y mi portátil abierto en el sitio web de mi banco. El brillo de la pantalla era la única luz en la habitación. Descargué todos los extractos de los últimos 4 años. 48 meses, 48 archivos PDF. Los envié a la impresora en la esquina de mi escritorio, la pequeña de inyección de tinta que había comprado de segunda mano para la escuela de enfermería, y la escuché sacar página tras página tras página. Luego me senté con un rotulador amarillo y repasé cada hoja. Cella Diane Ingram, $1.200. Enero. Cella Diane Ingram, $1.200. Febrero. Cella Diane Ingram, $1.200. Marzo. Página tras página, línea amarilla tras línea amarilla. Algunos meses tenían extras. Las emergencias. $300 para el coche de Rick. $150 para los libros de texto de Megan. $200 porque la factura de la calefacción era el doble este mes. Cuando terminé, lo sumé todo en el reverso de la última página con un bolígrafo, lo comprobé 2 veces, luego escribí el número en una nota adhesiva y la pegué en mi refrigerador. $57.600. Me quedé allí mirándolo como se mira un accidente de coche. Ese número impreso con mi propia letra en un cuadrado amarillo eran 4 años de mi vida. 4 años de turnos de noche y turnos dobles y barritas de proteínas para cenar porque no podía permitirme la compra después de la transferencia del primero de mes. $57.600. Y ella le compró un regalo a todo el mundo excepto a mí. Pensé en los AirPods, la chaqueta North Face, la bufanda de cachemira, el reloj. 13 regalos, probablemente entre $2.000 y $3.000 en total. ¿De dónde salió ese dinero? Mi madre trabajaba a tiempo parcial en una tienda de segunda mano. No tenía $3.000 de sobra, a menos que los tuviera porque yo se los había estado dando. La impresora se había callado. El café se había enfriado, y algo dentro de mí se había quedado muy, muy quieto. 27 de diciembre, turno de noche. Urgencias estaba tranquilo por una vez, un milagro en invierno. Y Nadia y yo terminamos en la sala de descanso a las 2 de la mañana con café de máquina expendedora y 15 minutos para matar. Nadia Cole era lo más parecido que tenía a una mejor amiga. 29 años, aguda, sin filtro, el tipo de enfermera que podía poner una vía intravenosa en una ambulancia en movimiento y decirte exactamente lo que necesitabas oír mientras lo hacía. Ella me había dado la única tarjeta de Navidad que recibí este año. Y bien, dijo, removiendo crema en polvo en su taza. ¿Cómo fue la Navidad? Había planeado decir bien. Había practicado la palabra en el coche de camino al trabajo. Pero cuando abrí la boca, lo que salió en su lugar fue todo. La silla plegable, los regalos, la voz de mi madre, la broma de Rick, las risas, el número en la nota adhesiva. Mis manos temblaban alrededor de la taza de café. Nadia se dio cuenta. No interrumpió. Cuando terminé, se quedó en silencio durante mucho tiempo. Luego dejó su taza y me miró como un cirujano mira una radiografía. Eleyana, eso no es una familia. Es una suscripción por la que se olvidaron de darte las gracias. Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Hizo 2 preguntas. Directas, sin ceremonias. ¿De quién es el nombre en el contrato de arrendamiento?
Parpadeé. ¿Mío? Lo firmé cuando el crédito de mamá era demasiado bajo para calificar. ¿Y tu familia sabe que eres tú la que paga por todo? No. Mamá les dice a todos que se encarga ella sola. Nadia se reclinó en su silla. La máquina expendedora zumbaba detrás de ella. Entonces tienes dos cosas que ellos no saben. Los extractos bancarios y el contrato de arrendamiento. Y eso no es venganza, Eleyana. Es solo la verdad. La sala de descanso estaba en silencio. Solo el zumbido de la máquina expendedora y el débil pitido de un monitor al final del pasillo. Pero dentro de mi cabeza, por primera vez en años, algo estaba encajando en su sitio. 28 de diciembre, mi día libre. Lo pasé haciendo algo que debería haber hecho hace 4 años. Saqué la caja de documentos del fondo de mi armario, la que guardaba formularios de impuestos, certificaciones de enfermería y todo lo demás que archivaba y olvidaba. Cerca del fondo, en una carpeta de Manila, lo encontré. El contrato de arrendamiento, fechado hace 4 años. 2 páginas. Firmas en tinta azul. El logo de la compañía de gestión de propiedades en la esquina superior. Inquilino, Eleyana Ingram. Ocupantes autorizados, Diane Ingram. Megan Ingram. Rick Armon no aparecía en el documento por ninguna parte. Se había mudado en algún momento del segundo año. Solo se quedaba unas semanas. Eso se convirtió en permanente. Nadie actualizó nunca la documentación. Nadie preguntó nunca. Desplegué las páginas en la mesa de mi cocina y leí cada línea. Luego tomé mi teléfono y llamé a la oficina de gestión de la propiedad. La recepcionista me transfirió a la administradora de la propiedad, una mujer llamada Patricia Leán. Profesional, tranquila, el tipo de voz que leía contratos para ganarse la vida. Señorita Ingram, ¿en qué puedo ayudarla? Me gustaría preguntar sobre mis opciones con respecto al contrato de arrendamiento en la unidad 14. Específicamente, ¿qué sucede si decido no renovar? Una breve pausa, el sonido de teclas haciendo clic. Usted es la única titular del contrato de arrendamiento en esa unidad, señorita Ingram. Su plazo actual expira el 31 de enero. Si desea no renovar, debe presentar un aviso por escrito con 30 días de antelación. Enviaremos una notificación formal a todos los ocupantes listados. ¿Y si alguien que vive allí no está en el contrato, si se niega a irse? Cualquier persona que no esté en el contrato de arrendamiento no tiene base legal para permanecer después de que expire el plazo. Eso se manejaría a través de los procedimientos estándar. Le di las gracias y colgué. Luego me quedé sentada mirando el contrato de arrendamiento, los extractos bancarios y el calendario en mi teléfono. 31 de enero. Faltaban 33 días. 33 días. Y la mujer que me dijo que estuviera agradecida de poder sentarme en su casa estaba sentada en la mía. 29 de diciembre. Conduje 30 millas hasta Greenfield Assisted Living con un pequeño ramo de claveles y un recipiente de brownies caseros. La habitación de mi abuela era cálida y olía a loción de lavanda para manos. Estaba sentada en su sillón reclinable junto a la ventana cuando entré, con las gafas de leer bajas en la nariz, un crucigrama en su regazo, la televisión reproduciendo alguna película de Navidad con el volumen bajo. Lorraine Armon, 78 años. La única persona en mi familia que alguna vez me había mirado como si yo fuera suficiente. Ahí está mi niña, dijo, y su rostro se iluminó de una manera que el de mi madre nunca lo había hecho. Me senté en el borde de su cama, y me preguntó cómo fue la Navidad. Y lo intenté. Realmente intenté decir que estuvo bien, pero sus ojos se encontraron con los míos. Y no se podía mentir a esta mujer. Nunca se había podido. Así que le conté todo. Escuchó sin moverse. Cuando llegué a la parte de la silla plegable, su mandíbula se tensó. Cuando llegué al comentario de Rick, su mano agarró el brazo del sillón reclinable. Cuando terminé, se quitó las gafas y las limpió lentamente, como siempre hacía cuando estaba eligiendo sus palabras. Sabía que Diane favorecía a Megan, dijo en voz baja. Se lo he dicho más de una vez. Pero no sabía que estabas pagando por todo, cariño. Me dijo que se las estaba arreglando sola.
Saqué los extractos bancarios en mi teléfono y se lo mostré. Se ajustó las gafas y se desplazó por la pantalla línea por línea. Su mano tembló. No por la edad esta vez. $57.000. Su voz era apenas un susurro. Y me dijo que se las estaba arreglando sola. Dejó el teléfono y tomó mis dos manos. Su agarre era más fuerte de lo que esperaba. Escúchame, Eleyana. No le debes a nadie el privilegio de ser maltratada. Y si necesitas que lo diga delante de toda la familia, lo haré. Detrás de nosotras, la televisión mostraba escenas silenciosas de una familia abriendo regalos alrededor de una chimenea. Ninguna de las dos miramos. 30 de diciembre. Mi turno terminó a las 6 de la mañana. El sol aún no había salido. Me senté en mi coche en el estacionamiento del hospital con el motor apagado y la calefacción desvaneciéndose. Abrí la aplicación de notas en mi teléfono y comencé una lista. Cosas que hago actualmente por mi familia. Alquiler, $1.200 al mes. Servicios públicos, aproximadamente $150 al mes. Emergencias varias, aproximadamente $200 al mes de promedio. Organizar la cena de Acción de Gracias. Organizar la logística de la cena de Navidad. Comprar regalos en nombre de mi madre y entregarlos. Arreglar lo que sea que Rick rompa. Luego hice una segunda lista. Cosas que mi familia hace actualmente por mí. Me quedé mirando el espacio en blanco bajo ese encabezado durante mucho tiempo. Ahí estaba. 2 listas, una llena, una vacía. 4 años de evidencia destilada en la longitud de la pantalla de un teléfono. No odiaba a mi madre. Quiero dejar eso claro. Incluso después de todo, no la odiaba. Odiaba en lo que me había convertido en su historia, el motor invisible que mantenía las luces encendidas para que ella pudiera pararse bajo el resplandor y llevarse el mérito. Pero ya no podía pagar $1.200 al mes para sentarme en una silla plegable. No podía financiar una actuación en la que ni siquiera tenía un papel. El plan era simple. 4 pasos. Dejar de enviar dinero a partir del 1 de enero. No renovar el contrato de arrendamiento. Presentar el aviso de 30 días a través de la señora Leanne. Enviar los extractos bancarios a Megan. No para castigarla, sino porque merecía saber de dónde había venido realmente su vida. Y el último paso, el más difícil, no hacer nada más. No discutir. No explicar. No perseguir a nadie. Solo dejar que la verdad y las consecuencias llegaran en su propio horario. Escribí una línea más al final de la nota. Si preguntan por qué, di la verdad. Pero no toques a la puerta de nadie. Dejé el teléfono y arranqué el coche. El cielo se estaba volviendo gris en los bordes. Se sentía como la primera mañana de algo. En este punto, me seguía preguntando una cosa. ¿Por qué esperé tanto? 4 años. $57.000. Y tuvo que faltar un regalo de Navidad para que finalmente viera el panorama completo. Quizás ya lo sabía. Quizás simplemente no quería que fuera verdad. ¿Alguna vez has tenido ese momento en el que de repente te diste cuenta de que habías estado financiando tu propio maltrato? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber que no soy la única. 1 de enero, día de Año Nuevo. Durante los últimos 4 años, este era el día en que abría Celle y enviaba la primera transferencia del mes. A estas alturas, era memoria muscular. Despertar, café, enviar $1.200 a Diana Ingram, seguir con mi día como si fuera normal. Como si pagar el alquiler de tu madre mientras ella finge que lo hace sola fuera simplemente como eran los martes. Esta vez abrí la aplicación, miré la pantalla durante 10 segundos y la cerré. Sin transferencia, sin explicación, sin advertencia. A las 9 de la mañana, conduje a la oficina de gestión de la propiedad. La señora Leanne estaba allí. Blazer azul marino, gafas de leer en una cadena, un escritorio tan organizado que hacía que mi estación de enfermería pareciera la escena de un crimen. Me senté frente a ella y deslicé el formulario sobre el escritorio.
Me gustaría presentar mi aviso de no renovación de 30 días. Lo leyó, comprobó mi identificación y buscó la cuenta en su ordenador. Esto será efectivo el 31 de enero. Enviaremos un aviso certificado a la unidad en un plazo de 5 días, informando a todos los ocupantes. ¿Hay algo que deba proporcionar? Una razón. Levantó la vista de la pantalla. No, señorita Ingram. Es su contrato de arrendamiento. No necesita una razón. Firmé el formulario. Me entregó una copia. La doblé y la puse en la carpeta que había traído. La que ahora contenía 4 años de extractos bancarios, el contrato de arrendamiento original y el aviso. 4 años de mi vida prensados entre cartón manila. Cuando volví a mi coche, me senté por un momento con la carpeta en mi regazo. Esperaba sentir alivio o miedo o culpa. Lo que realmente sentí fue extraño. Como quitarse unos zapatos que habían sido 2 tallas demasiado pequeños durante 4 años y darme cuenta de que mis pies tenían una forma que ya no reconocía. La carta certificada llegaría a la puerta de mi madre el 5 de enero. 5 días. Una bomba muy silenciosa con un remitente muy oficial. 2 de enero. Esta fue la parte que casi no hice. Megan tenía 23 años. Estaba terminando su último año de universidad. La carrera que mi madre afirmaba estar financiando a través de años de ahorros y sacrificios. La carrera que en realidad fue financiada por el colchón financiero que yo proporcionaba cada mes para que mi madre nunca tuviera que elegir entre el alquiler y la matrícula. Megan no lo sabía, y una parte de mí quería que siguiera así porque saberlo la lastimaría. Y a pesar de todo, todavía no quería que mi hermana sufriera. Pero merecía la verdad. No mi versión, no la versión de mi madre. La verdad documentada línea por línea, sin rodeos. Abrí mi correo electrónico. Asunto, algo que debería saber. Adjunté los extractos bancarios escaneados, las 48 páginas, con los resaltados y todo. Luego escribí el correo electrónico más corto de mi vida. No pido nada. Solo creo que mereces ver de dónde venía el dinero. Con cariño, E. Pulsé enviar. El sonido de la aplicación de correo electrónico llenó mi apartamento durante medio segundo y luego silencio. Un silencio pesado y permanente. Puse el teléfono boca abajo en la encimera y esperé. 2 horas, nada. 4 horas, nada. Fui a trabajar, conduje al hospital, fiché, tomé las constantes vitales, cambié una bolsa de suero, revisé mi teléfono en la sala de descanso a medianoche como un adolescente esperando una respuesta a un mensaje. Nada. Luego, a la 1:47 de la mañana. Mi teléfono se iluminó. Un mensaje de texto de Megan. 4 palabras. ¿Esto es real? Mis pulgares flotaron. Respondí. Cada línea es de mi banco. Puedes verificar las transacciones de Celle. 3 puntos aparecieron, desaparecieron, aparecieron de nuevo. Luego, necesito pensar. Y luego nada. Durante días. Dejé el teléfono y volví con mis pacientes. Pero la pregunta se quedó en mi pecho como una piedra. ¿Se pondría Megan del lado de la verdad? ¿O correría de vuelta a la versión que la mantenía cómoda? 3 de enero, 8:14 de la noche. Estaba en mi sofá comiendo sopa sobrante cuando sonó mi teléfono. El identificador de llamadas decía, mamá. Y durante 4 años, esa palabra había hecho que mi estómago se contrajera como un puño. Esta vez, contesté al tercer timbre y puse el teléfono en altavoz. Hola, cariño. ¿Dulce? ¿Ligera? La voz que usaba cuando necesitaba algo pero quería parecer que no lo necesitaba. Creo que hubo un problema con la transferencia este mes. Mi cuenta no recibió nada. No hay ningún problema, mamá. Ya no voy a enviar dinero. Silencio. 3 segundos completos. Podía oír su televisión de fondo. Algún programa de concursos. Y luego hasta eso pareció callarse. Perdona. La dulzura se había ido. Vas a dejar que pierda esta casa después de que te crié.
Tú no me criaste, mamá. Me crié a mí misma mientras pagaba tus facturas. Tengo los extractos para demostrarlo. Una respiración aguda, luego el giro que había oído 100 veces. Engranajes cambiando. Un arma nueva cargándose. ¿Qué extractos? Estás siendo dramática. Ayudaste un poco aquí y allá. Eso es lo que hace la familia. $57.000 en 4 años no es un poco aquí y allá. Ambas lo sabemos. Otro silencio, más corto esta vez. Casi podía oírla calcular, repasando el libro de jugadas, buscando la herramienta que siempre había funcionado antes. Y entonces la encontró. Bien. Fría, plana, una puerta cerrándose de golpe. Les diré a todos lo que estás haciendo. Todos sabrán qué clase de hija eres. Y ahí estaba. La amenaza que me había mantenido obediente desde los 16 años. El veredicto de la familia, la vergüenza pública. Excepto que esta vez, por primera vez, tenía una respuesta. Adelante, mamá. Les enviaré los extractos bancarios. La línea se cortó. Sin despedida. Solo el pitido abrupto de una llamada terminada por alguien que, por primera vez en 4 años, no tenía un guión para lo que acababa de pasar. 4 de enero. El chat grupal explotó a las 9 de la mañana. Me estaba preparando para mi turno cuando mi teléfono empezó a sonar. Ráfaga rápida. El tipo de avalancha de notificaciones que hace que el teléfono vibre por toda la encimera. El chat de texto del grupo familiar, 31 miembros. Nunca publicaba en él, pero tampoco lo dejaba. Fuerza de la costumbre o quizás masoquismo. Mi madre había enviado el primer mensaje a las 8:47 de la mañana. Estoy desconsolada. Eliana me dijo que me va a cortar económicamente. No sé qué hice mal. Siempre he tratado de ser una buena madre. Luego la avalancha. Tía Louise, 8:49. Eliana, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu madre? Ella ha hecho todo por ustedes, chicas. Prima Sara, 8:52. Eso es muy triste, Diane. No te mereces esto. Marcus, 8:55. Eso es cruel. Es tu mamá. Rick, 9:1. Siempre supe que era egoísta. De tal palo, tal astilla. Esa última me golpeó como una bofetada. De tal palo, tal astilla. Estaba hablando de mi padre, el hombre que se fue antes de que yo naciera. La herida que mi madre había pasado 27 años asegurándose de que nunca sanara. 23 mensajes en 2 horas. 23 personas que nunca me habían preguntado cómo estaba. Nunca habían cuestionado de dónde venía el dinero de Diane. Nunca habían notado la silla plegable. Todos de repente expertos en qué clase de hija debería ser. Ni uno solo pidió mi versión. Leí cada mensaje. Mis manos temblaban. No de miedo. De la ira específica y abrasadora de ser juzgada en ausencia por personas que no tenían ni un solo hecho. No respondí. No escribí ni una sola palabra. Lo que hice fue hacer capturas de pantalla de cada mensaje, uno por uno, y guardarlos en una carpeta en mi teléfono, porque la verdad estaba llegando. Simplemente no iba a llegar hoy. 5 de enero. La carta certificada de la Oficina de Gestión de la Propiedad llegó a la puerta de mi madre. Sé el momento exacto en que la abrió porque mi teléfono sonó a las 4:22 de la tarde. Y la voz al otro lado no era la voz de actuación cuidadosa de mi madre, ni su voz de culpa, ni su voz de amenaza fría. Era algo que nunca había oído antes. Pánico. ¿Qué es esto? Respiraba como si hubiera estado corriendo. ¿Me estás desalojando? A tu propia madre. No te estoy desalojando, mamá. No estoy renovando mi contrato de arrendamiento. El que firmé porque tu crédito era demasiado bajo. El que he estado pagando durante 4 años. Esta es mi casa. No, mamá. Es mi contrato. Siempre lo fue. Podía oír el papel crujir.
La notificación siendo volteada una y otra vez en sus manos como si leerla de nuevo cambiara las palabras en la página. No renovación del inquilino. Eliana Ingram. Efectivo el 31 de enero. No puedes hacer esto. Su voz se quebró, no con tristeza, sino con el sonido de algo que siempre había controlado de repente escapándose de su agarre. No tengo a dónde ir. Tienes 26 días, mamá. Eso es lo que dice la notificación. Voy a llamar a un abogado. Adelante. Te dirán lo mismo que me dijo la señora Leanne. Entonces empezó a llorar, sollozos fuertes y temblorosos. Y por un segundo terrible, el viejo instinto se activó. La niña de 16 años dentro de mí se abalanzó sobre el teléfono, lista para decir, no importa. Lo arreglaré. Enviaré el dinero. Lo siento. Pero me mantuve firme. Porque ya había oído estas lágrimas antes. Las había oído en julio cuando intenté reducir. Las había oído en cada emergencia y cada vez. Venían con una etiqueta de precio. Estas no eran lágrimas de remordimiento. Eran las lágrimas de una mujer que acababa de darse cuenta de que el cajero automático tenía un límite. La llamada terminó. Dejé el teléfono y noté que mis manos estaban firmes. 6 de enero. Mi teléfono sonó a las 7 de la mañana. Un número que reconocía pero que nunca me había llamado. El tío Rick. En los 4 años que vivió sin pagar alquiler en una casa que yo pagaba, Rick Armon nunca había marcado mi número. Ni en mi cumpleaños. Ni cuando me gradué de la escuela de enfermería. Ni en ninguna de las fiestas donde se sentaba frente a mí comiendo comida que yo había financiado. Pero hoy lo encontró. Escúchame. Sin hola. Sin oye, Eliana. Solo Rick. A todo volumen. Como si le estuviera gritando a un camarero. No sé a qué juego estás jugando, pero tienes que arreglar esto ahora. Tío Rick, tu nombre no está en el contrato de arrendamiento. Nunca lo estuvo. Ni siquiera se suponía que vivieras allí. Silencio. El tipo de silencio que suena como alguien corriendo de cabeza contra una pared que no vio. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Significa que cuando termine el contrato, tienes que encontrar un lugar a donde ir. Igual que mamá. La fanfarronería se desvaneció de su voz como el agua de una bañera. Lo que la reemplazó fue algo pequeño y quejumbroso. Un tono que nunca había oído del hombre que amaba hacer reír a las salas a mi costa. Tengo casi 50 años. ¿A dónde se supone que voy a ir? ¿Vas a echar a tu tío a la calle? Dejé que eso quedara en el aire por un momento. Luego lo dije. Hace 6 días, no podías recordar mi nombre. Ahora sabes mi número de teléfono. Silencio total. Luego un clic. Colgó sin decir una palabra más. Dejé el teléfono y me serví un vaso de agua. Tomé un sorbo. Lo puse en la encimera junto a la nota adhesiva que todavía decía $57.600. Rick ya no se reía. Y por una vez, nadie más tampoco. 7 de enero. Mi madre hizo lo que siempre hacía mejor. Tomó el control de la historia. Me enteré a través de Megan, que me envió un mensaje de texto a las 6 de la tarde. Mamá está en una llamada con todos. Está llorando, diciéndoles que la estás dejando sin hogar. Podía imaginarlo perfectamente. Diane Ingram en FaceTime con 12 miembros de la familia, pañuelos en la mano, voz temblorosa, cada palabra calibrada. Había visto esta actuación toda mi vida. El monólogo de la víctima, el discurso de martirio de la madre soltera, el giro lento y devastador hacia después de todo lo que he hecho. Su versión, según lo que Megan escuchó, Eliana estaba enfadada por no recibir un regalo de Navidad. Eliana estaba siendo mezquina. Eliana estaba echando a su madre y a su tío a la calle en pleno invierno por un rencor. Ninguna mención de $57.000. Ninguna mención del contrato de arrendamiento. Ninguna mención de 4 años de transferencias mensuales. La familia se lo creyó por completo. La tía Louise me llamó a las 6:38 de la tarde.
Deberías avergonzarte de ti misma. Tu madre está temblando. La prima Sara me envió un mensaje de texto. No puedo creer que le hagas esto a tu propia familia. Marcus envió un solo mensaje. No está bien, Eliana. Rick, predeciblemente, intervino en el chat grupal. Les dije a todos que era un problema. 8 llamadas perdidas en 1 hora. Vi los nombres aparecer en mi pantalla uno por uno. Personas que nunca habían llamado para ver cómo estaba, que nunca habían preguntado cómo iban mis turnos, que nunca se habían dado cuenta de que era yo quien firmaba los cheques. Todos de repente desesperados por decirme qué clase de persona era. Tomé el teléfono, lo puse boca abajo en la encimera y fui a preparar la cena. Mi madre estaba ganando la narrativa por ahora. Pero había cometido un error crítico. Llamó a todos en la familia excepto a la única persona que ya sabía la verdad. No había llamado a la abuela Lorraine. Todavía no. 8 de enero, 11 de la noche. Me estaba atando las zapatillas para el turno de noche cuando sonó mi teléfono. Megan. Casi no contesto. Una parte de mí ya había archivado a mi hermana como caso perdido. Había tenido los extractos bancarios durante 6 días y no había dicho una palabra real sobre ellos. Supuse que el silencio era su respuesta. Pero contesté. Y la voz al otro lado no era la Megan a la que estaba acostumbrada. La que sonreía a través de todo, que seguía la corriente, que nunca cuestionaba la versión de la realidad que nuestra madre le entregaba como un regalo envuelto. Esta Megan sonaba como si hubiera estado llorando durante horas. Eliana, leí todo. Cada línea. Me senté en el borde de mi cama y no dije nada. Esperé. ¿Realmente le enviaste a mamá más de $1000 cada mes durante 4 años? Sí. ¿Y ella? La voz de Megan se quebró. Me dijo que ella pagaba todo. Dijo que mi ayuda para la matrícula venía de sus ahorros. Cerré los ojos. Ella no tiene ahorros, Megan. Tiene mi cuenta corriente. El sonido que llegó a través del teléfono fue crudo. No el llanto bonito que mi madre hacía para una audiencia. Esto era desordenado. ¿Real? El sonido de alguien cuya base entera acababa de agrietarse por la mitad. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque no quería que te sintieras culpable. Quería que tuvieras lo que yo no tuve. Pero ya no puedo permitírmelo, Megan. No el dinero, el silencio. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Luego, ¿qué necesitas que haga? No necesito que hagas nada. Solo necesito que sepas la verdad. Vale. Una respiración, luego suavemente. ¿Todavía puedo llamarte? ¿Cómo después de esto? Fuera de mi ventana, el viento de enero empujaba contra el cristal. Noche fría, turno largo por delante. Pero por primera vez en años, una llamada telefónica con alguien de mi familia terminó sin que me sintiera más pequeña. Sí, Meg, puedes llamarme. 9 de enero. El error que mi madre no sabía que estaba cometiendo. Con el resto de la familia firmemente de su lado, Diane hizo lo que cualquier general desesperado hace cuando la batalla va bien. Recurrió a la opción nuclear. Llamó a la única persona cuya palabra tenía más peso que la de cualquier otra en toda la familia Harmon. Llamó a la abuela Lorraine. Sé exactamente lo que pasó porque mi abuela me lo contó después, palabra por palabra, de la manera tranquila y precisa en que cuenta todo. Diane llamó llorando. Mamá, Eliana me está echando a la calle. No sé qué hacer. He sacrificado todo por esa chica y me está tratando como basura. La abuela Lorraine la dejó terminar. No interrumpió. No hizo ni un sonido. Luego hizo una pregunta. Un momento de confusión. Yo lo hago. ¿Qué tiene que ver eso con? Diane, he visto los extractos bancarios, dijo mi abuela. El silencio que siguió fueron los 3 segundos más largos de su vida. Luego 5, luego 8. ¿Qué? ¿Qué extractos? Los que muestran que Eliana te ha estado pagando $1200 al mes durante 4 años. ¿Es eso cierto,
Diane? Nada. Sin respuesta, sin negación, sin lágrimas, solo silencio absoluto y el débil sonido de mi madre respirando. Tu silencio es toda la respuesta que necesito. Luego, como si se accionara un interruptor, la voz de mi madre volvió fuerte, aguda, desesperada. Está mintiendo, mamá. Te mostró algo falso. Te manipuló. No entiendes lo que está. Y mi abuela, de 78 años, sentada en un sillón reclinable en una habitación que olía a lavanda, dijo la frase que terminó la conversación. Te crié para que fueras mejor que esto, pero al parecer no te crié lo suficientemente bien. Clic. El teléfono se quedó en silencio. Y por primera vez en la vida de Diane Ingram, la máxima autoridad de la familia había elegido un bando, y no era el suyo. 10 de enero, domingo, 9 de la mañana. Acababa de salir de un turno de 12 horas. Mi uniforme estaba en el cesto de la ropa sucia. Mi pelo todavía estaba húmedo de la ducha, y estaba de pie descalza en mi cocina sirviendo café en la única taza buena que tenía cuando lo oí. No eran toques, eran golpes. 3 golpes fuertes contra mi puerta principal que hicieron temblar el cerrojo. Luego la voz de mi madre, cruda, destrozada. Nada que ver con la mujer compuesta que organizó la cena de Navidad hace 2 semanas. Eleyana, abre esta puerta. Necesitamos hablar. Una segunda voz. Rick. No puedes esconderte ahí para siempre. Dejé el café y caminé hacia la puerta. Miré por la mirilla. 4 personas en el pasillo de mi edificio de apartamentos. Mi madre al frente y en el centro, con los ojos hinchados y rojos. En su mano izquierda, el sobreblanco de la oficina de gestión de la propiedad, arrugado ahora como si lo hubiera estado agarrando durante días. Su abrigo estaba mal abrochado. Rick, un paso detrás de ella, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada. La bravuconería estaba ahí, pero sus ojos seguían desviándose hacia la escalera como si estuviera calculando su salida. La tía Louise a un lado. No estaba enfadada. Parecía confundida, como alguien que hubiera entrado en medio de una película y no pudiera entender la trama. Y Marcus, de pie más lejos de la puerta, con las manos en los bolsillos, deseando claramente estar en cualquier otro lugar. Mi madre golpeó de nuevo. Sé que estás ahí. Por favor. Por favor, dijo. Por favor. Había esperado 27 años para oír esa palabra de ella. Y ahora que estaba aquí, presionada contra mi puerta como un puño, no sonaba como una disculpa. Sonaba como una exigencia con una máscara. Miré mi café en la encimera, miré la puerta, respiré. Luego la abrí. Me quedé en la entrada. No dentro, no fuera, justo en la línea. Mi madre empezó inmediatamente. Tenía una audiencia, Louise y Marcus. Y pude ver la actuación activarse como un reflejo. Eleyana, no sé qué hice para merecer esto. Se llevó la mano al pecho, con los dedos extendidos de la forma en que siempre los posicionaba cuando quería parecer herida. Te di todo. He sido madre soltera durante más de 20 años. Y ahora quieres echarme como basura. Rick, justo a tiempo. Esto es lo que pasa cuando malcrías a un hijo. No miré a Rick. Miré a Louise. Luego a Marcus. Tía Louise. Marcus. ¿Puedo preguntarles algo? Louise parpadeó. Marcus cambió de peso. ¿Alguien en esta familia sabe quién paga el alquiler de la casa de mamá? Silencio. Louise miró a Diane. La mandíbula de Diane se tensó. Nadie. Porque mamá les dijo a todos que se encarga ella sola. Yo me encargo. Levanté la carpeta de Manila. No levanté la voz. No lo necesitaba. Mamá, tengo 4 años de extractos bancarios en esta carpeta. Cada transferencia de Celle, cada mes. $1,200 de mi cuenta a la tuya. ¿Quieres que se los muestre? El rostro de mi madre hizo algo que nunca había visto antes. La actuación, las lágrimas, el labio tembloroso, la mano en el pecho. Todo se congeló como si alguien hubiera desenchufado una máquina a mitad de ciclo.
Su piel se puso pálida. De hecho, pálida. La sangre abandonó sus mejillas en tiempo real. Louise dio un paso adelante. ¿Qué? ¿De qué está hablando, Diane? Está mintiendo. La voz de mi madre volvió demasiado fuerte, demasiado rápida. Envió un poco de dinero aquí y allá. $57.600, mamá, lo dije de la misma manera que leo las constantes vitales a un médico. Calmada, clínica, exacta. Eso no es aquí y allá. El pasillo se quedó en silencio. Podía oír la televisión de alguien sonando 2 pisos más abajo. Mi madre estaba a mitad de una frase, algo sobre el contexto, sobre cómo estaba tergiversando las cosas, cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo trasero. FaceTime. Abuela Lorraine. Miré la pantalla. Luego miré a las 4 personas en mi pasillo. Esperen un momento, dije. Alguien quiere hablar. Acepté la llamada y giré el teléfono para que la pantalla mirara hacia afuera. El rostro de mi abuela llenó el marco, sentada en su sillón reclinable, con las gafas de leer bajas, los ojos agudos y firmes. La habitación detrás de ella estaba en silencio. La televisión estaba apagada. Miró a través de la pantalla a su hija, su hijo, su sobrina y su sobrino. Y cuando habló, su voz fue lenta, deliberada y más fuerte de lo que la había oído en años. Puedo oírlos a todos desde aquí. Así que, déjenme decir esto una vez. Cada sonido en el pasillo se detuvo. La mano de Louise se congeló a medio camino de su boca. Marcus no parpadeó. Rick miró al suelo. Mi madre miró fijamente la pantalla como si estuviera viendo una puerta cerrarse en cámara lenta. Diane, te quiero. Pero he visto los extractos bancarios, cada página. Eliana ha estado pagando tu alquiler, tus servicios públicos y tus emergencias durante 4 años. Pagó la comida en acción de gracias. Pagó los regalos que repartiste en Navidad. Cada uno de ellos. Pagó por todo. Y tú ni siquiera pudiste darle una tarjeta. Nadie respiró. Mi madre susurró, mamá, no lo entiendes. Lo entiendo perfectamente. La voz de mi abuela no vaciló. Tomaste el dinero de esa chica, le dijiste a todos que era tuyo, y luego la humillaste frente a toda la familia en Navidad. La mano de Louise cubrió completamente su boca. Ahora Marcus dio un paso atrás. Rick todavía no había levantado la vista. Eliana no te debe una disculpa. Los ojos de la abuela Lorraine encontraron la cámara. Me encontraron a mí. Tú le debes una a ella. El pasillo estaba en silencio. Absolutamente. Completamente en silencio. Solo el sonido de mi abuela respirando a través del altavoz del teléfono y el zumbido ahogado de un edificio lleno de gente que no tenía idea de que en el apartamento 4B, una familia entera estaba inmóvil. El rostro de mi abuela observaba desde la pantalla del teléfono. Nadie se había movido. Entonces mi madre hizo lo que siempre hacía cuando todas las demás armas fallaban. Intentó reescribir la historia una vez más. Así que esto es lo que quieres. Su voz tembló, pero no de dolor, sino de furia disfrazada de desamor. ¿Destruir a esta familia? La miré. Realmente la miré. Y por primera vez en mi vida, no vi a la mujer de la que había estado tratando de ganarme el amor. Vi a una mujer a la que se le había dado todo y lo llamó nada. No, mamá. No quiero destruir nada. Solo que no puedo seguir construyendo algo con mi dinero que no tenga espacio para mí. Abrió la boca. No esperé. Me volví hacia Rick. Tío Rick, tienes hasta el 31 para resolver tu situación de vivienda. Son 3 semanas. La boca de Rick se abrió, se cerró. No salió ninguna broma. Ningún remate, nada. Al comediante finalmente se le había acabado el material. Miré a Louise y a Marcus. Si alguien en esta familia quiere hablar conmigo después de hoy, mi puerta está abierta, pero no enviaré dinero, ni organizaré fiestas, ni me sentaré en una silla plegable nunca más. Los ojos de Louise estaban húmedos. Marcus asintió una vez. Pequeño, pero lo vi.
Di un paso atrás hacia mi apartamento. Mi mano estaba en la puerta. Te quiero, mamá, pero me quiero lo suficiente como para dejar de pagar por un asiento en una mesa que nunca fue preparada para mí. Y cerré la puerta. No de un portazo, no un choque dramático, solo un clic suave y firme, el sonido de una cerradura enganchándose por primera vez en 4 años. A través de la puerta, no oí nada durante un largo momento. Luego pasos, arrastrándose, alguien llorando suavemente. Luego la puerta de la escalera se abrió y se cerró y el pasillo quedó vacío. Me quedé con la espalda contra la puerta, ambas manos planas contra la madera y respiré. Había terminado y yo seguía de pie. Después de cerrar esa puerta, me quedé allí un minuto entero, con las manos todavía en el pomo, preguntándome si acababa de cometer el mayor error de mi vida o la mejor decisión. Y honestamente, a veces todavía me lo pregunto. ¿Creen que fui demasiado lejos o no lo suficiente? Porque no grité, no maldije, simplemente dejé de pagar. ¿Estuvo mal? Hágamelo saber en los comentarios. He leído cada uno de ellos, y algunas de sus historias me han impactado más que la mía. 31 de enero. El contrato de arrendamiento expiró. No estaba allí cuando se mudaron. No era necesario. La señora Leanne confirmó por correo electrónico que la unidad fue desocupada a tiempo y que las llaves fueron devueltas a la oficina. Profesional, limpio, final. Mi madre se mudó con la tía Louise. Pero Louise, que ahora había escuchado toda la verdad, que había visto los extractos bancarios, que había visto a mi abuela desmantelar la historia de Diane en tiempo real, ya no era el hombro comprensivo que mi madre esperaba. Puedes quedarte, le dijo Louise, según Megan. Pero vas a pagar tu parte. No dirijo una organización benéfica. Diane Ingram, que no había pagado alquiler en 4 años, ahora compartía los gastos de los servicios públicos con una mujer que solía adorarla. La dinámica había cambiado, y no iba a volver a cambiar. Rick terminó en casa de un amigo al otro lado de la ciudad, una casa móvil de un solo ancho sin habitación de invitados. Dormía en un sofá-cama, sin sillón reclinable, sin nevera para cervezas, sin televisión de 55 pulgadas, sin mesa festiva donde pudiera sentarse en una casa pagada y hacer bromas sobre la persona que la pagaba. Mi madre intentó una jugada más. Llamó a una línea de ayuda legal, convencida de que tenía motivos para disputar la terminación del contrato. El abogado escuchó, hizo algunas preguntas y emitió el veredicto en menos de 3 minutos. El contrato de arrendamiento nunca estuvo a su nombre, señora. La titular del contrato siguió todos los procedimientos de notificación adecuados. No hay nada que impugnar aquí. Colgó y no llamó a otro abogado. Sé todo esto porque Megan me lo contó poco a poco durante las siguientes semanas en llamadas telefónicas que al principio eran cortas y gradualmente se hicieron más largas. Me mantenía informada, no por despecho hacia nuestra madre, sino porque por primera vez en su vida, quería ser el tipo de hermana que decía la verdad. La vieja casa quedó vacía en febrero. Nunca pasé por allí. A mediados de febrero, un martes. Mi teléfono sonó durante mi descanso para almorzar, y cuando vi el nombre de Megan, no sentí el viejo temor. Sentí algo más cercano a la curiosidad. Hola, dijo. Y luego, antes de que pudiera preguntar cómo estaba, conseguí un trabajo a tiempo parcial en la librería del campus. No es mucho, como $11 la hora, pero estoy pagando mis propios libros de texto este semestre. Me senté en la sala de descanso, con el teléfono en la oreja, y sonreí. El tipo de sonrisa que se te escapa antes de que puedas detenerla. Eso es muy bueno, Meg. Es vergonzoso, sinceramente. Tengo 23 años y recién ahora estoy comprando mis propios libros. No es vergonzoso. Es un comienzo. Estuvo en silencio por un segundo, luego. Siento no haberte defendido nunca, Eliana. Siento haberme quedado sentada allí cada Navidad y Acción de Gracias y no haber dicho nada. No conocía el panorama completo, pero tampoco pregunté, y eso es culpa mía. Me recliné en la silla de plástico y miré el techo de la sala de descanso. Eras una niña, Megan. No te culpo. Ya no soy una niña, y no quiero ser la persona que se beneficia del silencio de otra. Esa frase, no puedo explicar lo que me hizo.
Fue la primera vez en mi vida que alguien de mi familia reconoció lo que había perdido sin que tuviera que demostrarlo primero con una hoja de cálculo. Hablamos durante más de una hora sobre la escuela, sobre su nuevo trabajo, sobre un chico con el que estaba saliendo que realmente la trataba bien, cosas normales, cosas de hermanas, el tipo de conversación que nunca habíamos tenido porque siempre había una actuación que mantener. Una narrativa que proteger, una madre en medio dirigiendo el tráfico. ¿Podemos cenar la próxima semana?, preguntó. ¿Solo nosotras? Me gustaría. Cuando colgué, Nadia estaba de pie en la puerta de la sala de descanso con 2 cafés, sonriendo. Eso sonó diferente, dijo. Lo era. Finales de febrero. Estaba doblando la ropa cuando sonó mi teléfono. El identificador de llamadas decía mamá. Y me quedé allí durante 3 timbres, con una funda de almohada en una mano, decidiendo. Contesté. Su voz era diferente, cansada, despojada de su pulido habitual, como si hubiera ensayado algo y se hubiera quedado sin energía a mitad de camino. Eliana, he estado pensando. Quizás no fui justa contigo. ¿En Navidad? Sostuve el teléfono y esperé. La ropa estaba caliente en el cesto. Solo quiero que volvamos a ser una familia. Te extraño. Extraño cómo eran las cosas. Cómo eran las cosas. La versión en la que yo pagaba y ella actuaba y nadie hacía preguntas. Dejé que el silencio hablara por un momento. Luego lo añadió. La línea que sabía que vendría porque el patrón nunca cambiaba. ¿Puedes ayudarme con el depósito para un lugar nuevo? Solo esta vez y podemos empezar de nuevo. Ahí estaba, metido dentro de la disculpa como un anzuelo dentro de un gusano. La disculpa era lo suficientemente real en la superficie, pero por debajo era la misma petición de siempre. Dinero primero, reconciliación segundo, límites nunca. Mamá, te escucho y también quiero una relación contigo. Pero no puede empezar con otro cheque. Silencio. Entonces es un no. Es un límite. Más silencio. El tipo que se llena con todo lo que ninguna de las dos personas está diciendo. Luego, en voz baja, has cambiado. Sí, dije. He cambiado. La llamada terminó. Sin portazos, sin lágrimas, sin actuación. Solo 2 mujeres a cada lado de una línea que una de ellas había trazado y la otra no podía cruzar. Dejé el teléfono y terminé de doblar la funda de la almohada, la puse en el armario, hice la cama. No fue una victoria. No fue un castigo. Fue solo la verdad dicha en voz alta sin disculpas. Y por primera vez, eso fue suficiente. Marzo. Mi estudio es pequeño, 400 pies cuadrados. Una ventana que da al este, así que la luz de la mañana entra temprano y cae sobre la encimera de la cocina donde tomo mi café antes de mi turno. El refrigerador tiene 3 cosas. La tarjeta de Navidad de Nadia todavía pegada en la esquina superior. Una selfie mía y de Megan de la semana pasada. Cena en un lugar tailandés cerca de su campus. Ambas riéndonos de algo que no recuerdo ahora, pero recuerdo el sentimiento. Y mi extracto bancario de febrero. El primer mes en 4 años en el que ahorré $1.200 en lugar de enviarlos. No odio a mi madre. Quiero que eso quede claro. No me siento a imaginarla luchando. No celebro su incomodidad. Sigue siendo mi madre, y hay una parte de mí que siempre deseará que hubiera elegido verme. Pero ya no puedo financiar la invisibilidad. No puedo firmar los cheques y sentarme en la silla plegable y llamarlo amor. No estamos distanciadas. No exactamente. Le dije que mi puerta está abierta, y lo está. Pero los términos han cambiado. Sin dinero, sin culpa, sin actuaciones. Si quiere verme, puede venir a un restaurante y tomar un café. Todavía no ha aceptado mi oferta. La abuela Lorraine me llama todos los domingos ahora. Solo nosotras. Sin Diane en medio. La semana pasada, me dijo que estaba orgullosa de mí y tuve que parar el coche porque no podía ver la carretera. Rick no ha llamado. No espero que lo haga. Megan me envía mensajes de texto casi todos los días.
Ayer me envió una foto de su primer talón de pago de la librería. $93.47. Lo había rodeado con un bolígrafo rojo y escrito, mi dinero, mi nombre. Lo pegué en el refrigerador. Solía pensar que el amor significaba dar hasta que no quedara nada. Ahora sé que el amor que solo toma no es amor. Es un contrato de arrendamiento. Y finalmente dejé que el mío expirara. Esa es mi historia. Cada número fue real. Cada silencio fue real. Y cada puerta que cerré, la cerré con amor, no con venganza. Si alguna vez has sido el invisible en tu familia, el que paga pero nunca recibe agradecimiento, el que aparece pero nunca tiene un asiento, quiero que sepas algo. Tienes permitido parar. No eres egoísta. Estás sobreviviendo. Si esta historia significó algo para ti, suscríbete. Hay más historias como esta enlazadas en la descripción de abajo, y creo que conectarás con ellas de la misma manera. Deja un comentario y dime qué límite desearías haber establecido antes. Estaré leyendo cada uno de ellos. Nos vemos en la próxima.